Ronda número 9 del Tata Steel Masters 2022 y el torneo está al rojo vivo, con partidas realmente espectaculares y con un único líder luego de jugadas las partidas de hoy. Pero bueno, antes de ir con la revisión de este resumen, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bueno, tenemos esta primera partida del resumen, donde con blancas juega Anish Giri y con negras Sam Shanglan. Inicia esto con caballo F3, apertura reti, D5, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque E5. Las blancas han permitido que las negras se hagan del centro del tablero, al menos físicamente, con esa dupla de peones centrales. No obstante, Giri pretende golpear ese centro de peones con jugadas desde el fondo. Sigue esto con D3, caballo C6, E4. Bueno, esto es una invitación a jugar sin damas en el tablero. ¿Será que Giri quiere tablas? ¿O bien quiere jugar un medio juego sin damas, donde busque imponer su mejor técnica? Veremos. Responde Shanglan D por E4, Giri D por E4, dama por D1, torre por D1, alfil G4. Esto amenaza caballo D4, atendido a que el caballo de F3 está clavado. Así es que G3 juega Giri, Shanglan sigue con caballo F6, caballo BD2, enroque largo y torre 1, desclavándose y cuidando del peón E4. Sigue la partida con alfil H6, caballo C4, alfil por C1, torre A por C1. El peón D5 está amenazado y el alfil de las negras no tiene ya buenas casillas en el tablero, así es que el yankee juega alfil por F3, el holandés alfil por F3, caballo E8, torre CD1, caballo D6, alfil G4 jaque, rey B8, caballo por D6, torre por D6, torre por D6, C por D6. Ahora torre D1 sería respondido fácilmente con rey C7, así es que Giri juega torre E3, que tiene la idea de ir a F3 y así presionar al peón F retrasado de su rival. Sigue la partida con rey C7, torre F3, caballo D8, H4, D5. Una entrega de peón correcta a fin de jugar contra la torre enemiga. Sigue esto con E por D5, F5, alfil H3, rey D6, C4, B6. Un error conceptual que permite al alfil de las blancas adquirir vida. Además, recordemos que las blancas tienen peón de ventaja. Acá lo que había que jugar era E4 y luego de torre A3, por ejemplo, entonces A6. Y ahora G4 no sirve por F4 y las negras tendrían una sólida posición. ¿Por qué digo que G4 en esta variante ejemplo no sirve? Bueno, porque si volvemos a lo jugado de la partida, este B6 de Shanglan, ahora sí es posible G4. Fíjate, la torre no corre demasiado peligro y la diagonal del alfil se ampliará. Sigue esto con caballo F7. Shanglan continúa haciendo jugadas lentas. Acá, un F por G4 parecía lo más decente, aunque tras alfil por G4, las blancas mantendrían la ventaja, atendido a que su alfil es muy superior al caballo. No obstante, con lo jugado en la partida, las negras quedan aún peor. Así que caballo F7 lo jugado, G por F5, G5, torre A3, G por H4. Entregar así nada más en A7 es una imprecisión, y Giri hará pagar caro esto a Shanglan. ¿Por qué es una imprecisión? Porque la torre será muy activa. Bueno, sigue esto con torre por A7, caballo G5, rey G2, torre C8, B3, B5. Intentando desestabilizar la cadena de peones blancos en el ala de dama, pero ya es demasiado tarde. Giri, ahora, teniendo la ventaja, puede jugar en ambos flancos y juega torre A6 jaque, rey D7 y F6 jaque, pinchando a rey y torre. Así es que única es caballo por H3, rey por H3, B por C4, torre C6, ante lo cual Sam Shanglan abandona la partida ya que tras torre por torre, el peón C y F son imparables para las negras, al menos de modo simultáneo. Uno de los dos coronará. Y si las negras quitan la torre, entonces B por C4 con ventaja decisiva blanca. Gran triunfo de Giri, que con esto sigue escalando en la tabla de posiciones. Y tenemos acá el duelo de líderes, el que todos estaban esperando. Con blancas, Magnus Carlsen, con negras, Shahryar Mamediyarov, el mame. Inicia Magnus con D4, responde Shahryar con caballo F6, defensa india.
caballo F3, D5, C4, E6, gambito de dama declinado, y ahora las blancas juegan G3, planteándose la apertura catalana, que es una de corte estratégico, donde no hay ataques violentos contra el rey enemigo, sino que se busca acumular pequeñas ventajas, asociadas todas o muchas de ellas al poderío del alfil en G2. Sigue esto con D por C4, la variante abierta contra la catalana, alfil G2, alfil B4, jaque. Una jugada lógica, mas no la más empleada o que corresponde a la línea principal. A la línea principal se llega tras A6 con ida de B5, así es que enroque, caballo C6, E3, alfil D7, dama E2, B5, el peón en C4 parece no capturable, así es que B3 jugando en plan gambito, C por B3, A por B3, luego alfil B2, torre C1, etc. Y las negras buscarán jugar alfil E7 seguido de enroque, y todo esto brinda buen juego para ambos bandos. Pero en la partida Mamediarov ha jugado alfil B4 jaque, Carlsen alfil D2. Ahora, capturar en D2 no creo que sea buena idea porque permitiría a las blancas ganar en desarrollo con caballo B por D2, ¿verdad? Así es que A5 juega el mame, enroque Magnus, enroque E3, torre A6. La torre se quita los rayos X del alfil catalán y vaya uno a saber si es que no hay ideas de torre D6 para presionar por la columna D. La partida sigue con dama C2, B5, cuidando a muerte su peón de más, el azerí, A4 noruego, C6, caballo C3, amenazando a por B5. Así es que torre B6, E4, ganando espacio el blanco en el centro, alfil E7. Esta jugada tal vez es para evitar saltos de pieza rival a G5, sobre todo luego de que el caballo de F6 sea expulsado de allí. Ahora bien, más simple parecía jugar a H6, que tiene la misma idea de donde no se pierde un tiempo con el alfil, como ha pasado con los jugados de la partida. Así es que esta jugada se podría considerar cuestionable, alfil E7. ¿Para qué mover una pieza otra vez, cuando aún te quedan dos piezas no desarrolladas? El caballo y en B8 y el alfil en C8. Bueno, sigue esto con E5, caballo D5, A por B5. Acá era posible jugar caballo por D5 y luego de C por D5, alfil por A5 pinchando a torre y dama. No sería algo ganador, pero sí más cómodo de jugar con blancas. Pero Magnus ha jugado A por B5 y Chuck Rillar juega C por B5. Acá el mame pudo haber evitado la línea con caballo por D5 y alfil por A5 que se verá en la partida. Y entonces aquello se evitaba jugando caballo B4, que además ataca a la dama. Pero bueno, C por B5 lo que juega Mamediarov, caballo por D5, E por D5, alfil por A5. Y acá lo tenemos, la secuencia donde se pincha a torre y dama. No obstante, esto no es perdedor para las negras. De hecho, a cambio de la calidad, podrían generar un avance de peones interesante en el ala de dama. Sigue esto con caballo C6, alfil por B6, dama por B6, torre A8, H6. Nota que caballo por D4 empeora las cosas para las negras, luego de caballo por D4, dama por D4, torre D1, dama por E5, torre por D5, dama E1 jaque, alfil F1, alfil H3, amenazando dama por F1 mate. Así es que habría que seguir con torre por F8 jaque, rey por F8 y dama E2. Todo se defiende de la posición blanca y las negras estarían acabadas. Así es que el peón de D4 digamos que está envenenado. Y por tanto las negras juegan H6 para evitar algún salto de pieza blanca en el futuro. En G5 de momento no se puede porque está el alfil, ¿verdad? Pero en algún momento se podría llegar allí a saltar. Por ejemplo, un H4 para caballo G5. Además, una vez que la dama se quita esa inmensa diagonal B1 H7, el rey podría pensar en escapar por H7. Bueno, la partida sigue con torre FA1, alfil E6. Esto permite simplificaciones. Aquí en lugar de esto, un B4 podría estar amenazando incluso un molesto B3, ¿verdad? Y digamos que con esto las negras tendrían algo de juego, ¿no? Tendrían contrajuego. Así es que bueno, no ha optado por esto Mamediaro. Ha jugado alfil E6, que permitiría de golpe un torre por F8, por ejemplo. Pero
Carlsen juega dama D1 y B4. Esto ya parece tardío. ¿Por qué Carlsen ha jugado dama D1? Bueno, cuidando del peón D4. Ahora, fíjate lo que va a jugar. B3 cuestionando al peón C. Las negras juegan C3 y bueno, se ve como que medio preocupante este peón avanzado allí en C3. Pero si lo notas, ya no puede avanzar acompañado de su colega el peón B, el cual es frenado por el peón blanco en B3. Así es que desde ya la posición blanca es bastante auspiciosa. Sigue esto con torre 8 a 6, dama C7, caballo E1 para llevar el caballo D5, F6. A ver, la idea de esto es buena, pues busca abrir la columna F para su torre, pero habría que ver si esto es correcto. Y es que con calidad de menos, abrir la posición puede ser muy peligroso para el bando inferior, a menos que esté garantizado que la pareja de alfiles juegue de modo agresivo en el tablero. Veamos si eso sucede o no en la partida. Sigue esto con caballo D3, F por E5. Insisto, seguir abriendo y simplificando solo favorece al bando superior, que en este caso es el blanco. Prosigue esto con caballo por E5, caballo por E5. Parece que no había nada mejor. Y es que si alfil D7, entonces alfil por D5 jaque, rey H8, torre por C6, alfil por C6, alfil por C6, y las blancas están arriba por una pieza limpia. Así pues, caballo por E5 lo que juega Mamediarov, Carlsen torre por E6, C2, dama E1, ante lo cual Shahryar Mamediarov abandona la partida, y es que caerá o el caballo o el alfil. Por ejemplo, si caballo C6, entonces alfil por D5, rayos X inmensos sobre el rey rival, rey H8, alfil por C6, con amplia ventaja, ¿verdad? Ahora tú dirás, bueno, ¿para qué jugar caballo C6 y no un alfil G5? Bueno, quizás esta sea la réplica que da mayor batalla, pero igualmente tras D por E5, C1 coronando dama, torre por C1, dama por C1, dama por C1, alfil por C1 y alfil por D5, las amenazas descubiertas sobre el rey rival son brutales. Y si rey H8, entonces H4, luego F4 y la masa de peones blancos decidiría la partida. Gran triunfo de Magnus Carlsen, quien demostró entender mucho mejor la posición de la partida y con ello se anota un nuevo punto que le consolida en la punta del torneo. Otra de las partidas relevantes de esta jornada ha sido esta, donde con blancas tenemos al gran maestro sueco Nils Grandelius y con negras al gran maestro estadounidense Fabiano Caruana. Inicia esto con E4, E6 la defensa francesa, D4, D5, E5, la variante del avance, que tiene como principal objetivo ganar espacio e impedir al caballo de rey rival desarrollarse por la natural casilla de F6. Sigue esto con C5, golpeando al soporte del peón E5, C3 para consolidar la estructura de peones centrales blancos, caballo C6, caballo F3, alfil D7, alfil E2, caballo G7, enroque, caballo G6, alfil E3, alfil E7, caballo BD2, enroque, torre E1 a 5, controlando la casilla de B4 pero agujereando la de B5. Así es que esto es una por otra. La partida sigue con A3, A4, fijando la estructura de peones blancos allí en el ala de dama, donde el peón de B2 tal vez sea un objetivo de ataque para las negras. Sigue esto con alfil D3, el alfil mejora de ubicación adquiriendo una diagonal más amplia, aquella que va desde B1 a H7, siempre pensando en posibles ataques al enroque prontamente. Sigue esto con C por D4, C por D4, H6, dama E2, B5. Acá era posible jugar F5 buscando clausurar la diagonal al potente alfil blanco de D3. Y si E por F6 captura el paso, entonces torre por F6 y las negras podrían buscar iniciativa por la columna semiabierta F. Pero bueno, en la partida se ha jugado B5, sigue esto con G3, para preparar el avance H4 y veamos también si es que H5. Sigue el juego con dama B6, H4, torre FC8. Al parecer, esta torre estaba mejor en B8 a fin de empujar en buenas condiciones la ruptura B4. Es decir, jugar torre FB8 para B4, mientras que la torre de A8 haría lo propio con su peón A en el futuro, es decir, empujarlo. Pero torre F8 lo jugado, caballo F1. Como veremos, el caballo se dirige a H2, pero esto parece un plan algo lento. En lugar de esto,
Un rey H1 para romper posteriormente con G4 y G5 parecía lo más veloz para atacar al rey negro. Evidentemente, habría que calcular si vale sacrificar el peón H4 o bien habría que preparar un poco mejor el avance G4, pero de que brindaba un juego directo y claro a las blancas, qué duda cabe. Sin embargo, he señalado, caballo F1 lo jugado por Grandelius, sigue esto con B4 ruptura, caballo 1 H2, torre a B8, H5, caballo F8, caballo G4, B por A3, B por A3, dama B2. Cambiar dama solo activaría las torres del rival, así es que caballo D2. Y esto es lo que juega Grandelius. Y fíjate que esto mantiene la amenaza caballo por H6 jaque, seguido de dama G4 jaque. Así que Caruana, entendiendo esta posibilidad de lances del rival, juega rey H8, evitándose todo tipo de líos. Desde aquí entonces es posible apreciar que el plan de caballo F1 para caballo H2 y caballo G4, claro, tiene sentido para montar este ataque, pero ya ves que en un par de jugadas Caruana ha refutado este ataque, o al menos hasta ahora, ¿no? Bueno, luego de rey H8, Grandelius juega dama F3, tocando en F7, alfil E8, caballo F6, entregando el caballo al sueco a fin de destrozar el enroque negro. Además, vemos que el peón de H6 quedaría indefenso si el caballo es capturado. Caruana juega caballo por D4. A ver, en caso de G por F6, entonces E por F6, luego dama F4 para dama por H6 y la posición negra huele mal. Es por ello que Caruana no entra en esta línea, juega caballo por D4, dama G4, caballo F5. A la máquina mucho no le gusta esta jugada, pero tiene todo el sentido del mundo para mí. Caruana lo que está haciendo es sumar defensores a la guarida de su rey. Sigue esto con caballo por E8, torre por E8, alfil por F5, E por F5, dama por F5, D4, alfil F4, caballo E6. Y ahora, como capturar en F7 sería complejo, porque luego de caballo por F4 el caballo de D2 quedaría indefenso, Grandelius opta por jugar caballo E4. Sigue el juego con caballo por F4, dama por F4, D3. Y Caruana, de estar peor, ahora logra un venenoso peón pasado libre que está a solo 2 casillas de coronar. Las blancas ahora deben ser muy precisas para no colapsar. Sigue el juego con torre a D1. La máquina no la marca como mala, pero para mí claro que lo es. Entrega gratis el peón de A3. Sigue esto con alfil por A3, caballo D6, alfil por D6, E por D6, torre por E1 jaque, torre por E1 y ahora una jugada tremenda. Dama C3, pero tremendamente mala. Esto omite por completo la secuencia ganadora. Pero seamos generosos y comprensivos. Mira los relojes y notarás que ambos maestros corrían contra reloj. Y así los errores pueden llegar. Ahora bien, solo para fines educativos, decir que la jugada que permitía mantener la amplia ventaja era dama B5, porque controla el avance del peón rival y defiende al propio. Allí en D3. Y obviamente la amenaza es continuar con A3, A2, etc. ganando. Pero dama C3 juega Caruana, omitiendo esta secuencia ganadora. Y Grandelius juega torre D1. Ahora la jugada tremendamente mala es del mencionado Grandelius. Buenas chances de empatar la partida le daba esta secuencia. Fíjate, torre C1 atacando a la dama y luego de D2, entonces torre D1 y si A3, seguir con D7 atacando descubiertamente a la torre rival y amarrándola a jugar torre D8. Entonces dama por D2, dama por D2, torre por D2, A2, torre por A2, torre por D7 y tablas, ¿verdad? Pero repito, con apuros de tiempo esto es difícil de ver. Y por ende, luego de la jugada tremendamente mala de Caruana dama C3, torre D1 la respuesta tremendamente mala también. Sigue esto con dama C2, se viene a 3 y a 2, al parecer. Dama D2 a las blancas ya no la salva nadie. Sigue Caruana con A3, D7, A2, dama E1, dama E2, siempre buscando allí el cambio de damas. Rey G2, rey H7, dama por E2, D por E2, torre A1, torre D8, rey F3, torre por D7, rey por E2, torre A7. Y ante esto, Nils Grandelius abandona la partida ya que la torre blanca está amarradísima a estar en A1. Y así entonces las negras pueden progresar en el flanco de rey.
con jugadas como G6 y el rey negro comienza a acercarse a los peones blancos del flanco de rey sin peligro alguno. Fabiano Caruana recita una posición inferior y logra darle la vuelta a la tortilla, gracias a equivocarse un poco menos que su rival. Acompáñame ahora a ver la tabla de posiciones jugadas todas las partidas de esta ronda. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24, decirte que no se han terminado todas las partidas al momento que estoy grabando esto. Yo pensaba que sí, porque Karyakin tenía una posición bastante ganadora respecto de Praggnanandhaa y bueno, Vidit y Rapport han consumido mucho tiempo. Pero bueno, resultados hasta ahora: Carlsen derrotando a Mamediarov, Rapport y Vidit jugándose, Jiri derrotando a Shankland, Duda tablas con Esipenko, Fanfores tablas con Dubov, Praggnanandhaa en posición perdedora ante Karyakin y Grandelius perdiendo ante Caruana. Tabla de posiciones hasta ahora: Carlsen 6,5 de 9, único líder, le siguen Jiri con 6 en el segundo lugar y en el tercero Mamediarov con 5,5. Habría que ver si es que Vidit gana y haría 6 y pasaría al segundo lugar, ¿verdad? O si lo hace Rapport, que quedaría entonces de ganar con 5,5 puntos allí en el tercer lugar. Pero bueno, el primero y segundo lugar parece ser que están allí inamovibles Carlsen y Jiri. Espero hayas disfrutado de este resumen y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. De esa manera seguimos creciendo como canal. A ver si llegamos pronto a los 400.000 suscriptores. Desde ya, te envío un fuerte abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.